Como primer tema, tenemos estrategias de prescripción y vigilancia de antibióticos en entornos comunitarios durante la epidemia de COVID-19. Expositora, doctora Ana Paulina Celi. La doctora Ana Paulina Celi es especialista en infectología clínica, especialista en medicina interna, jefe del servicio de infectología del Hospital de los Valles y Nova Clínica Santa Cecilia. Bienvenida, doctora Celi. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor León y al doctor Moreno. Es un gusto estar con ustedes para exponer el trabajo de todos estos meses, parte del trabajo de todos estos meses del consenso multidisciplinario, y tengo que decir con mucho orgullo que ahora en la conferencia IDWeek nuestro consenso fue muy loado por los latinoamericanos en el sentido de haber conseguido aglutinar tantas fuerzas, tantas sociedades, tantas personas alrededor de un consenso para combatir en nuestro país esta pandemia. Entonces yo tengo que decir que soy muy orgullosa como presidente pues, del brazo de infectología, de haber estado con ustedes en esta gran labor que ha sido establecer este consenso y todas sus versiones. En este sentido voy a presentar la argumentación de la parte del consenso sobre el uso de antibióticos, el uso racional de antibióticos durante la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Y para esto he escogido, desgraciadamente hay poco publicado, y lo que está publicado no todo tiene la misma metodología, no todo es comparable entre sí, por eso es que he traído un poco sueltos los artículos y he escogido los mejores para desarrollarlos. Lo que sabemos es que hay bajas tasas de coinfección bacteriana o fúngica notificadas en pacientes con COVID-19 o con SARS-CoV-2 o con enfermedad por COVID-19. Altas tasas de prescripción de antimicrobianos es lo que caracteriza todos los estudios. Por ejemplo, Cao y sus colegas informan sobre 102 pacientes de cuidado crítico y no crítico en China. De estos 101, el 99% recibieron terapia antibacteriana. De ellos 87, el 85% recibió terapia con quinolonas, 34, el 33% con cefalosporinas y el 25% con carbapenémicos durante su hospitalización. Y en este estudio no se notificó ninguna coinfección bacteriana o fúngica. Wang y sus colegas informaron sobre 1,099 pacientes admitidos en entornos de cuidados críticos y no críticos en China. De estos 637, el 58% recibieron terapia antibacteriana y 31, el 3% antifúngica, y no se informó microbiología. Shang y colaboradores, ahora más cerca ya en estos meses, encontraron que en 211 pacientes la tasa de coinfección bacteriana es del 7.7% y la tasa de coinfección por hongos es del 3.2%. Actualmente los datos clínicos muestran que la tasa de coinfección bacteriana o fúngica de los pacientes infectados con el SARS-CoV-2 es menor que la de otras infecciones con el virus de influenza, por ejemplo. Faltan estudios microbiológicos relevantes y se usa extensamente antibióticos. Sin embargo, es cierto que la tasa de infección o de coinfección bacteriana y fúngica en el SARS-CoV-2 es proporcional a la gravedad de la enfermedad, y esto ya ha sido estudiado, los voy a presentar después los estudios, y la coinfección puede aumentar la mortalidad. Esto sí es verdad. He escogido este artículo porque tiene una mejor metodología, es un artículo del Reino Unido en que se incluyó un total de 836 pacientes con SARS-CoV-2 confirmado. 27, el 3.2% de estos 836 tenían aislados bacterianos confirmados en forma temprana, en los 0 a 5 días después del ingreso, y 51, correspondiente al 6.1%, durante el ingreso. Se obtuvieron para obtener estos resultados 643 hemocultivos, 110 muestras respiratorias, y 249, 246 y 250 muestras de antígeno urinario para neumococo, legionela y paneles de PCR virales respiratorios. Entonces, tenían estudios microbiológicos casi todos estos pacientes.
La caracterización le hicieron en comparativa con la epidemia de influenza, y la caracterización mostró, por ejemplo, en edad, el grupo de SARS-CoV-2 fue de mayor edad, con 69 años de promedio versus 36 de influenza. Eran mucho más mujeres que hombres, lo contrario que en influenza. Y aquí tenemos el número que ya les describí de estudios realizados. Un poco para ver los resultados, lo que nosotros podemos ver es que en los cultivos de sangre, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que en los cultivos relacionados con pacientes con síntomas respiratorios, casi no se aislaron en cultivos de sangre patógenos, excepto uno, una enterobacteriácea, pero en los cultivos de sangre en general, no necesariamente con pacientes con síntomas respiratorios, sí tuvimos estafilococo coagulasa negativo como primer germen, enterobacterias como segundo germen, algunos estreptococos, pocos enterococos y muy pocas cándidas en lo que se refirió a hemocultivos. En cuanto se refirió a aislados respiratorios, no hubo crecimiento en un poco más de la mitad de los aislados, pero los crecimientos que hubieron, básicamente en primer lugar, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa en segundo lugar, Enterobacteriaceae son las que siguieron, y especies de cándida sí fueron aisladas pues en las muestras respiratorias de estos pacientes. Tenemos otro estudio interesante. Este estudio, que fue hecho por Calcagno y sus colaboradores, estudió la coinfección con otros patógenos en pacientes con SARS-CoV-2, y lo que hicieron ellos es FilmArray, ¿no es cierto? Y detectaron FilmArray positivo para SARS-CoV-2 en unos pacientes y en otros no, pacientes que ingresaron sintomáticos respiratorios. Básicamente lo que se tomó fue hisopados, y también se tomó otros tipos de especímenes en un 20% de pacientes. Aquí también el germen que predominó en las muestras respiratorias estudiadas por FilmArray fue el Staphylococcus aureus, Moraxella en segundo lugar, Haemophilus influenza en tercer lugar, y luego distribuido entre varios gérmenes, pero lo notorio, y es lo que les quería hacer notar a ustedes, es que nosotros tenemos mucho más aislados en los pacientes que fueron SARS-CoV-2 negativos que los pacientes que fueron SARS-CoV-2 positivos, que realmente los aislamientos no fueron en el mismo número, fueron mucho menores que en los otros. Esta revisión sistemática muy interesante, ¿no es cierto? Porque, o sea, de lo que se trataba es de encontrar las causas principales de mortalidad en los pacientes infectados por SARS-CoV-2. El objetivo del estudio fue evaluar la carga de coinfecciones en estos pacientes, y se incluyeron en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, estudios publicados desde el 1 de enero del 2020 hasta el 17 de abril del 2020. Pacientes de todas las edades, de todos los entornos, y en la búsqueda final o el resultado final es la proporción de pacientes con coinfección bacteriana, micótica o viral. Se incluyeron 30 estudios, se incluyó 3.834 pacientes, y en general el 7% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tenían una coinfección bacteriana. Una mayor proporción de los pacientes que fueron obviamente hospitalizados en UCI, 14% versus 4% de los que estuvieron hospitalizados en piso. Las bacterias más comunes fueron neumonía por micoplasma, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. La proporción combinada con una infección viral fue del 3%, en general fue virus sincitial respiratorio y virus de influenza A los más comunes. 3 estudios de los 30 informaron coinfecciones por hongos. Aquí tenemos nosotros la figura de la distribución de las bacterias, como les había dicho a la cabeza, Mycoplasma pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, en segundo lugar Haemophilus y todas las enterobacteriáceas. Después de aquí, el Staphylococcus aureus resistente, meticilino resistente, pues quedó un poco más lejos que los otros. Respecto al incremento en la mortalidad, nosotros podemos decir que la tasa de coinfección, ya sabemos, es baja. Hay pocos informes microbiológicos relevantes, como habíamos dicho, y un uso extenso de antibióticos en el diagnóstico temprano de la infección. Sin embargo, es cierto que la tasa de coinfección bacteriana y fúngica es proporcional a la gravedad de la enfermedad,
y la coinfección puede aumentar la mortalidad. Aquí tenemos las referencias al respecto. Y lo que podemos decir que esto ocurre básicamente por incremento en la inflamación, y eso sí ya fue estudiado por Tant y sus colaboradores, que la coinfección puede aumentar el grado de inflamación sistémica en el paciente, aumentando así la gravedad de la enfermedad y retrasando el tiempo de curación. El número de citoquinas, o sea, proinflamatorias asociadas con lesión pulmonar grave, en este caso IL-6, aumentó significativamente en estos pacientes coinfectados. Además, la coinfección bacteriana y fúngica se asoció con un aumento de 2.5 veces en el riesgo de muerte en el estudio de Martin Spilo y colaboradores, lo que indica que existe una cierta interacción pues, entre bacterias y hongos que llevan a una mayor mortalidad. Ya hecha esta introducción respecto a la epidemiología, voy a entrar a discutir con una sola bibliografía, que es nuestra bibliografía del Consenso Multidisciplinario Informado en la Evidencia sobre el Tratamiento de COVID-19 en su capítulo de antibiótico-terapia, manejo domiciliario, y vamos a tratar también el manejo de pacientes hospitalizados, pero en el sentido de pacientes que pueden ser hospitalizados también con la misma terapia en domicilio. Entonces, la antibiótico-terapia en estos pacientes no tiene un efecto evidentemente antiviral, únicamente se justifica usar antibióticos en pacientes en los que se sospecha complicación bacteriana. Ya vimos que en casi todos los estudios menor al 7% el grupo de estos pacientes, a saber, neumonía por SARS-CoV-2 ambulatoria, cuando presenten leucocitosis, procalcitonina mayor a 1.5, o una radiografía de tórax con infiltrados predominantemente unilaterales. Estos son los criterios considerados válidos para pensar en una neumonía bacteriana asociada en un paciente con infección por SARS-CoV-2. Vamos a usar la escala CUR-65 para evaluar la gravedad de la neumonía y para determinar la necesidad de hospitalización o si el paciente, como es parte de nuestro consenso y como estamos ahora tratando en estos días, puede realizar un manejo domiciliario. Para el tratamiento empírico, porque el tratamiento de la neumonía casi siempre o siempre es inicialmente empírico y luego pues se puede tener resultados de cultivos o no, dependiendo cuál sea la política del centro, la política del país, las guías nacionales. En los pacientes sin factores de riesgo para estafilococo resistente o Pseudomonas aeruginosa, en el consenso nosotros habíamos escogido ampicilina sulbactam, de acuerdo al peso, la dosis 500 o 750 miligramos por oral cada 6 horas por 5 a 7 días, siempre procurar ciclo corto y corregir la dosis para función renal calculada y edad, más un macrólido que podría ser, en este caso, citromicina, 5 a 7 días, o claritromicina bioral cada 12 horas por 5 a 7 días. O, alternativamente, monoterapia con una quinolona, fluoroquinolona de las llamadas quinolonas respiratorias, levofloxacina o moxifloxacina, la levofloxacina 750 al día por 5 a 7 días y la moxifloxacina 400 por oral por 5 a 7 días. En pacientes con factores de riesgo para estafilococo aureus vericilino resistente, igual betalactámico más macrólido o betalactámico más quinolona respiratoria, en este caso más linezolid, 600 miligramos por oral cada 12 horas, o con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, escoger la combinación que incluye fluoroquinolona. Únicamente con riesgo de sepsis o shock séptico, el paciente requeriría internamiento en forma indispensable. De lo contrario, utilizaríamos la escala de CUR-65 para decidir si se hospitaliza o no. En pacientes que requieren hospitalización, usando la escala de CUR-65 para evaluar la gravedad de la neumonía y para determinar la necesidad de hospitalización, se recomienda no prescribir cefalosporinas en el país y en el grupo de tercera generación, a pesar de estar en las guías internacionales de neumonía en pacientes que no tienen factores de riesgo, por ejemplo, la ceftriaxona. Nosotros en el país en general, no solamente en el protocolo para COVID, sino en general, pedimos no prescribir cefalosporinas de tercera generación, excepto en pacientes especiales, por ejemplo, los que tienen falla renal, por la alta resistencia bacteriana determinada en nuestro país por estos antibióticos, especialmente la presencia de enterobacterias productoras de betalactamasa de espectro extendido que son inducidas por estas cefalosporinas.
El tratamiento empírico en pacientes que van a ser hospitalizados fuera de UCI incluyen ampicilina, sulbactam, más un macrolide, los que no tienen factores de riesgo de MDR, o monoterapia con levofloxacina o moxifloxacina, 5 a 7 días intravenoso. Con factores de riesgo igual, vancomicina o linezolid asociado a los esquemas anteriores. Con factores de riesgo para pseudomonas, en primera instancia escogemos piperacilina, tazobactam o cefepime, pero no escogemos meropenem, tratamos nosotros de únicamente utilizar carbapenémicos en pacientes con riesgo de sepsis o shock séptico. Y se recomienda, en toda neumonía, se recomienda empezar el esquema empírico de inmediato. El tiempo de inicio es muy importante. Utilizar ciclo corto, descalar si tenemos opción de cultivo y solamente prolongar cuando sea un germen MDR como Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, y esto con alguna discusión en este momento. ¿Por qué les he traído también las presentaciones para vía intravenosa? Porque nosotros tenemos casos en los cuales, de acuerdo a la escala CUR 65, el paciente que tiene confusión mental, que tiene un nitrógeno ureico mayor a 7 milimoles o 20 miligramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor a 30, una presión arterial sistólica menor a 90 o diastólica menor a 60, o edades mayores a 65 años, cada uno con un punto, va a una categoría de 1, 2 y 3, siendo la categoría o score 1 para manejo ambulatorio, el 2 para manejo hospitalario y el 3 para hospitalización o admisión en UCI. La mayor cantidad de sociedades científicas a nivel mundial han acogido el CUR 65 como su escala para predecir gravedad. Así tenemos la Sociedad Británica, la Sociedad Americana, la Sudafricana de Neumología, la Alemana, y existe en Suiza y en el ECMID, o sea, en la Sociedad Europea, se ha retirado el uso de nitrógeno ureico y solamente SRB 65, pero el tipo de escala es la misma que estamos utilizando aquí. Entonces, ¿por qué escogimos o por qué se tiene que hacer las combinaciones que nosotros hemos hecho, en este caso con macrólidos, y esta que es una decisión nacional respecto a neumonía comunitaria y latinoamericana también, se basa en los estudios nuevos que demuestran la presencia de bacterias atípicas, sobre todo Mycoplasma pneumoniae, que está siempre bordeando el 10%, como en este estudio, por ejemplo, realizado en Argentina, en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en pacientes ambulatorios, 7 estudios, otros estudios de pacientes hospitalizados con o sin UCI. Nosotros tenemos la presencia de Mycoplasma pneumoniae en 9% y 7.2% de este grupo de pacientes, y sobre todo relacionados con neumonía grave. Aquí tenemos otro estudio que escogí latinoamericano porque es interesante, porque es realizado en Bogotá y es en un hospital de 4º nivel de Bogotá, y el periodo son 5 años, y también se ve un incremento en lo que se había pensado siempre hasta el año 2010. Decíamos que nosotros no teníamos bacterias atípicas en Latinoamérica, pero la verdad es que todos los estudios muestran lo contrario. ¿Cuándo se debe indicar tratamiento empírico para Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad en neumonía? Básicamente nosotros no tenemos que utilizar en todos los casos, como mostramos antes en nuestros protocolos. Se puede buscar la colonización nasal, esto no está adecuadamente explorado, pero o sea, es una de las buenas prácticas que están recomendadas ahora en PROA. Se recomienda hacer una evaluación clínica adecuada y un diagnóstico etiológico intensivo, pero en pacientes que tienen DASH, que tienen hemoptisis, que tenemos neumonía bilateral, necrosis, cavitación, leucopenia o infección concomitante de piel y partes blandas, son pacientes que pueden considerarse con factor de riesgo para tener un Staphylococcus aureus resistente. Esto respecto al hecho de que tenemos que considerar estos pacientes tanto en entornos domiciliarios como entornos hospitalarios con un tratamiento específico.
Lo interesante es que hay alto rédito en los cultivos. Cuando yo pienso en SARM, si tengo posibilidad, tome un cultivo, porque tanto el esputo como los hemocultivos tienen un alto rédito en este tipo de pacientes. Y aquí tenemos los antibióticos que son considerados, en este caso, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de quinopristin, que no lo tenemos aquí, frente a vancomicina muestra estar en una inferioridad, ¿no es cierto? Igual daptomicina. La actividad de la clindamicina, ¿no es cierto? Y de la trimetoprim sulfametoxazol han sido bien probados en piel y partes blandas, pero hay escasa experiencia como monoterapia para neumonía asociada para neumonía de la comunidad. Las quinolonas pueden mostrar resistencia en tratamiento cuando estamos hablando de SARM o de Staphylococcus aureus resistente. Es activa in vitro la ceftarolina, nosotros no tenemos la opción, pero la decisión está en este momento, la discusión centrada en el uso de vancomicina versus linezolid. Y aquí tenemos el estudio CEPIR, que es el estudio que fue realizado inicialmente en el lanzamiento del linezolid, que mostró que en neumonía hospitalaria, por ejemplo, el linezolid versus vancomicina mostró superioridad en la curación, pero la mortalidad es igual. Nosotros tenemos como opción para vía oral linezolid para nuestros pacientes. En tratamiento de Staphylococcus aureus resistente de la comunidad, el linezolid y la clindamicina tienen un papel básicamente en neumonía necrotizante, ¿no es cierto?, adquirido en la comunidad por este tipo de estafilococo, y este es un estudio italiano en este sentido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido? Cuando nosotros decimos pacientes o personas que están en riesgo de BLE, básicamente el estudio más grande comunitario, multicéntrico, con grandes figuras como Carmeli, como Lieberman, como Rodríguez Baño, el multicéntrico que se realizó para buscar factores de riesgo, por ejemplo, en 983 pacientes como factores de riesgo para BLE encontró personas mayores a 65 años del sexo masculino que han sido recientemente hospitalizados, incluyendo un geriátrico, y el uso reciente de antibióticos. Aquí tenemos también estratificado el riesgo para bacterias de MDR, hablando de lo que habíamos visto en nuestro protocolo, paciente que tenga factor de riesgo para pseudomonas, y lo que nosotros podemos decir es que la internación prolongada, el paciente que ha sido internado y luego sale y ese paciente luego contrae una infección por COVID, por ejemplo, que haya tenido una internación anterior prolongada o haya estado internado en un centro, pero que haya sido admitido a UCI, ha tenido un procedimiento invasivo, ha consumido antimicrobianos o tiene enfermedades pulmonares específicas, estructurales del pulmón. Algunos piensan que las bronquiectasias basales, la fibrosis quística, la neutropenia, el HIV u otras inmunodeficiencias son predictores de riesgo para pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué es importante que nosotros utilicemos únicamente en pacientes con factores de riesgo los antibióticos considerados restringidos? Porque existe una fracción atribuida al uso de antimicrobianos en los factores que determinan la emergencia de MDR. Entonces, luego pues viene la transmisión persona a persona que requiere aislamiento de contacto, pero la gestión del uso o el mal uso o el uso excesivo de antibióticos es la fracción que se atribuye como más importante o como parte del balance de la emergencia de MDR. ¿Y qué pasa con las MDR? ¿No es cierto? La resistencia en Staphylococcus aureus predice mortalidad. Por ejemplo, en este estudio retrospectivo, 438 pacientes con bacteremia por Staph aureus, la letalidad fue en SARM de 34.2% versus 19.6% para Staphylococcus aureus meticilino sensible, inclusive cuando se ajustaron las formas de confusión como edad, comorbilidad o severidad. De todas maneras persistió, ¿no es cierto?, la mayor mortalidad o letalidad en pacientes que tienen Staphylococcus aureus resistente. La gente se muere más, por eso es importante pensar en esta posibilidad.
Cuando nosotros hablamos de enterobacterias BLE, igual mayor mortalidad, este estudio clínico de cohorte retrospectiva, 144 bacteriemias por E. coli, aumentaron los días de internamiento, los costos por bacteriemia, pero también la mortalidad a 21 días, 29.7 en los que tenían BLE versus 6.1 los que no tenían, y también predispone a tratamiento inapropiado, y por eso es que es importante pensar en la opción de resistencia desde que se identifica el paciente en emergencia o en su domicilio. Y básicamente nosotros sabemos que los gérmenes MDR, ¿no es cierto?, aumentan la morbilidad. El paciente puede necesitar y permanecer más tiempo en UCI cuando se interna, mayor tiempo de internación con mayor costo, mayor mortalidad atribuible, como ya vimos, y también lo que nosotros podemos decir que el impacto de los gérmenes resistentes dependen de factores del paciente, con severidad de la enfermedad de base y comorbilidades, factores del microorganismo, como ya vimos, y factores asociados al tratamiento, que generalmente el tratamiento empírico inapropiado es el que predispone a mayor mortalidad. Todo esto en el sentido de tomar en cuenta la posibilidad de bacterias resistentes cuando estemos iniciando un tratamiento empírico en un paciente en domicilio. Esta es la mortalidad atribuible únicamente al microorganismo, estudiada en el 2014 en el Reporte Global de Resistencia de la Organización Mundial de la Salud. El Staphylococcus aureus, con 46 estudios, mostró que la mortalidad es de 26.3 en el resistente versus 16.9 en el no resistente. La Escherichia coli con resistencia a cefalosporinas de tercera generación, 23 versus 12%, y la Klebsiella pneumoniae igual, una gran diferencia de mortalidad entre la Klebsiella productora de beta-lactamasa resistente a cefalosporinas de tercera generación y la que no. Por lo tanto, pensar en MDR es importante. Cuando nosotros estamos hablando de cómo usar los antibióticos, y aquí vamos a la materia de voy a usar en domicilio o hospitalizado el paciente un tratamiento intravenoso y luego voy a cambiar a vía oral o voy a parar. Voy a usar en domicilio o hospitalizado un tratamiento oral o voy a seguir intravenoso, o voy a utilizar tratamiento intravenoso en domicilio. Todas estas son opciones, estrategias posibles cuando se usan bien con protocolos, buscando factores de riesgo, los antibióticos para uso domiciliario. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros cambiemos rápidamente de vía intravenosa oral? Podemos iniciar en tratamiento intravenoso en domicilio si las condiciones del CUR del paciente de 1 o 2 lo permiten, siempre que sea una buena vigilancia, pero hay beneficios en el cambio temprano porque se reduce la probabilidad de bacteremia adquirida en el hospital, si es hospitalaria, y vías intravenosas infectadas o flevíticas en domicilio. Se reduce el potencial riesgo de eventos adversos de los antibióticos, la incomodidad del paciente tiene mejor movilidad y la posibilidad de alta temprana si está hospitalizado. Se reducen los costos, ¿no es cierto?, porque se reduce el costo de personal. Pero hay situaciones en que el paciente no puede cambiar de terapia oral y tiene que seguir con vía intravenosa cuando tiene comprometida la vía oral. El paciente vomita, tiene diarrea intensa, esteatorrea, trastorno de deglución o no está muy consciente. En pacientes sépticos que ya no van a estar generalmente en domicilio, que tengan más de 38 grados o menos de 36 grados, con frecuencia mayor a 90, respiratoria mayor a 20. El paciente con neutropenia febril, el paciente hipotenso en shock, son pacientes que no cambian a vía oral y se mantienen con vía intravenosa. Un problema que nosotros hemos detectado, yo creo que todos los que hemos trabajado con pacientes con SARS-CoV-2 y que detectamos en su hospitalización bacterias gram negativas MDR o multidrogo resistentes, que es una asociación que últimamente en Quito y en Guayaquil ha dado mucho que hablar porque estamos viendo muchas bacterias MDR gram negativas. Sacar a este paciente con el alta, con terapia oral, se vuelve a veces muy difícil.
porque hay opciones limitadas para vía oral. La fosfomicina generalmente se puede utilizar más bien cuando estamos hablando de pacientes que no tengan bacteriemia, ¿no es cierto? Pacientes que tengan más bien trastornos abdominales como abscesos hepáticos, y en este caso también se puede usar quinolonas, cotrimoxazol, amoxiclavulámico, metronidazol como opciones orales. Cuando estamos hablando de vía respiratoria y tengo que hacer el switch a vía oral y quiero sacar al paciente con el alta, lo único que puedo hacer es esperar tener una quinolona respiratoria con sensibilidad, una aminopenicilina, y si no, la opción para vía oral se vuelve difícil. Y ahí es cuando nosotros optamos, que el paciente esté estable, por mantener la vía intravenosa en domicilio, que es otra estrategia. Esto significa lo que en inglés es OPAT, antibiótico intravenoso en casa, outpatient, ¿no es cierto? Y para eso hay que pensar si el outpatient para este paciente es apropiado, si el diagnóstico es correcto, si hemos interpretado correctamente la microbiología, si hemos hecho un control adecuado de la fuente, planificamos ya la duración, cuánto tiempo quiero mantener esto antes de comenzar, tengo que saber, y también si voy a tener opciones para pasar a vía oral con este paciente. Una de las ventajas de utilizar antibiótico intravenoso en domicilio es disminuir el riesgo de Clostridium difficile. Y aquí tenemos este estudio inglés que sugirió tasas más bajas de Clostridium difficile por 1000 días de hospitalización en comparación con los otros pacientes hospitalizados en los pacientes en domicilio. Inclusive, esto se ha visto con pacientes que han tenido terapia a largo plazo con quinolonas y clindamicina. Entonces, tenemos que siempre fijar las dosis y los tiempos para el OPAT, consideraciones del paciente, considerar la mejoría clínica en el momento ya de derivada al OPAT, condiciones antimicrobianas adecuadas en lo que escojamos, necesidad de llegar con esto hasta el sitio de la infección, conocer si el organismo es sensible y no tener el paciente alergias conocidas, por lo tanto, considerar al huésped y la posibilidad de eventos indeseables. Y si todo esto lo hemos considerado, la posibilidad de terapia intravenosa en domicilio es adecuada. Pero para tener una terapia intravenosa en domicilio, siempre tengo que tener en mente las opciones para cambiar a vía oral o las oportunidades para cambiar a vía oral. Y en el caso de COVID, básicamente estamos hablando de los gram negativos MDR, que son los que requieren largos tiempos de hospitalización, pueden ir a domicilio en algunos casos, pero hay que tener siempre en mente que se puede en algún momento cambiar a vía oral y esto se convierte en algo un poco más difícil. Porque los antibióticos orales comunes generalmente son para gram positivos, y aquí está el Linezolid, la clindamicina, la doxiciclina. Tenemos las quinolonas, pero pocas opciones para resistencia en gram negativo. Mi doctora, disculpe, mi doctora, tenemos 5 minutos para terminar. No, Gracias. estoy llevando las conclusiones ya. Este es mi slide de conclusiones, inclusive para las preguntas. Para llevar a casa como conclusión, las coinfecciones bacterianas en la infección por SARS-CoV-2 son poco frecuentes. Existe un uso excesivo de antibióticos en los pacientes infectados por SARS-CoV-2. Existe el riesgo documentado de incremento en resistencia bacteriana en estos pacientes. Existen ya grupos y estudios sobre resistencia en estos pacientes. Existen protocolos nacionales e internacionales basados en evidencia sobre el uso de antibióticos en COVID. Y existen opciones para manejo domiciliario de antibióticos orales e intravenosas para pacientes seleccionados. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Listo. Excelente exposición, doctora. Muchas gracias por su participación en este congreso. Tenemos una pregunta para usted. ¿Qué estrategias podría recomendar en la formación de profesionales de la salud para evitar el uso indiscriminado de antibióticos?
Bueno, estamos en el mundo en general, en Latinoamérica en particular y en Ecuador específicamente, estableciendo protocolos PROA. PROA, este término acuñado en España para hacer frente a stewardship, ¿no es cierto? Que no existe una traducción en español, que es programas de optimización de antimicrobianos. ¿Sí? Tenemos un estudio publicado recientemente en 10 hospitales de Ecuador en que se estableció el primer PROA y sus resultados. Acaba de salir la semana pasada, está presidido por el doctor Rodolfo Guidós, participamos 10 hospitales en Ecuador y a partir de ahí nosotros queremos establecer el PROA en todos los hospitales ecuatorianos. También hay una intención en este sentido en el Ministerio de Salud Pública, que significa la optimización del uso de antimicrobianos basados básicamente en factores de riesgo, como nosotros vimos. Nosotros tenemos que identificar, y esa es la estrategia para los pacientes COVID, identificar únicamente los pacientes en riesgo de MDR para utilizar otra terapia que no sea la terapia básica o terapia convencional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Su exposición ha sido muy interesante.